Primera de Crónicas, capítulo 21. ¿Listos? Vamos a leerlo juntos. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor que será pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. ¿Cierto? Versículo 11. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti, 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombre. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio, y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. El ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad, que Gad le había dicho en el nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró a Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo.
Y Ornán respondió a David: tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su precio justo, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dijo David a Ornán por aquel lugar, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro, y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrenda de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Amén. Bueno, ¿lo entendieron todo? Completico. Está interesante, ¿cierto? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Yo, digamos que lo podría pasar como en 4 bloques esta prédica. Y el primer bloque que quiero que notes es, empieza el versículo, la cita, el capítulo diciendo: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo en Israel. En esencia, el título de esta prédica, para que nos pongamos en la línea, es: cuando motivos incorrectos te llevan a hacer cosas, entre comillas, correctas. Satanás, como lo hemos venido hablando, y el miércoles tuvimos un tiempo muy bonito, tuvimos un culto chévere, nos gozamos mucho aquí con el Señor. Satanás siempre va a buscar ser tu adversario, Satanás siempre va a tratar de dañar. Y Satanás, ya lo vimos el miércoles, Satanás obviamente no puede poseer tu vida, sino simplemente tratar de influenciar, tratar de dañar tu vida. No poseer, porque ya nosotros somos comprados por Cristo, nuestra vida le pertenece al Señor. Pero aquí Satanás se levanta, y aquí la palabra que me parece clave en el versículo 1 dice que él incitó a David a hacer un censo. Ahora, la pregunta mía es: ¿un censo era malo o era bueno? No era ni bueno ni malo, era un censo, era un censo. El Señor le había dicho a Moisés en la antigüedad: haz un censo, cuenta mi pueblo, y no estaba mal. El problema que estaba surgiendo aquí era el corazón de David. David había sido un hombrecito que cuando empezó su vida espiritual, por llamarlo así, cuando empezó sus primeros pasitos, él se enfrenta un día contra Goliat, ¿se acuerdan? Y cuando se enfrenta contra Goliat, él llega ¿con cuántas piedras? 3, 5, ¿quién más? 5 piedras. Y entonces él todo valiente le dice: hey, Goliat. ¿Y Goliat cómo llegó? Esa es otra prédica, pero el hombre llega con un casco que si uno se lo pone el casco quedaría clavado en el piso. Llegó con una lanza que es más pesada que 6 kilos la lanza, y todo lo que llevaba él era un armamento pesado. Y David llega simplemente, primero le ponen la armadura del rey y dice: no, yo con esto no peleo. Y él pelea como era él. Y cada uno de nosotros tiene que pelear como cada uno es. Cuando uno quiere copiar a otra persona, entonces se enreda. Cuando yo quiero parecerme a otra persona o usar las estrategias de otra persona, me enredo. Yo tengo que encontrar lo que Dios me ha dado a mí mismo. Y con esa estrategia, entonces David así empezó su fe. Un día le dice: tú vienes a mí con espada y con jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy te mataré. ¿Con qué? Entonces el hombre se le reía y le dice: pero este enano con una piedra en la mano me va a matar a mí. Y efectivamente así lo mató. Mira,
deja un dedito allí en tu Biblia y vamos a Segunda de Crónicas 16:8. Segunda de Crónicas 16:8. Dice ese versículo, ponme atención, dice: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo. Y aquí a mí me gusta cuando la Biblia le pone esos superlativos de numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo, con todo. Porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Amén. Cuando tú peleas con algo muy grandote y uno se siente de este tamaño, pero cuando uno entiende, el que está detrás mío es Jehová de los ejércitos, las cosas son diferentes. Entonces, este era el corazón de David. Este era el corazón de David, un hombre que se levantó contra un gigante y le dijo: yo te voy a derribar hoy. Veamos Segunda de Crónicas, ahí más adelante, 20:15. Dice, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, no es vuestra la guerra, sino de Dios. De esa tenemos una canción, ¿cierto? Que no es mi guerra, sino la guerra de Dios. Y es fácil cantarla, pero es chévere cuando uno la vive, cuando uno dice: esta no es mi guerra, esta es la guerra de Dios. Amén. Entonces, había un David que era un David de fe, un David que creía no en él, sino en el poder de Dios. Muy probablemente la razón por la que David estaba haciendo un censo era por dos motivos. Número uno, por orgullo, porque ahora David ya era fuerte. Ahora David ya tenía un ejército grande y entonces dijo: vamos a contar el ejército. Y se empezó a sentir seguro en lo que tenía y no en de dónde venía el ejército que Dios le había dado. Y ahí entró en un peligro grave David, porque entonces él lo manda a Joab, que es como su, por decirlo de alguna manera, como su lugarteniente, como su general, y le dice, ya estaba todo sobrado el hombre, y le dice: Joab, necesito que hagas un censo en Israel y cuentes cuántos, porque aquí el censo era para hombres de guerra, no era un censo de saber cuántos hombres, cuántas mujeres, sino era un censo para hombres de guerra. Entonces él le dice aquí a Joab: hazlo. ¿Y Joab qué le contesta? Joab no estaba de acuerdo con el censo. Y muchas veces Dios te pone a ti personas que te dicen: ten cuidado con lo que vas a hacer. Es un mensaje de parte de Dios, es un consejo de parte de Dios. Pero David aquí muestra otra vez que en el versículo 1, David tenía su corazón, ya empezó a sentir un poco de orgullo, de sensación: yo soy el rey, yo soy el que ordeno aquí, y empezó a tomar un tono dictatorial como el que estábamos, por lo que estábamos orando ahorita. Entonces él le dijo: ve y haz el censo. El otro le contesta: mira, añada Jehová a su pueblo 100 veces más. No necesitas contar. A veces cuando uno cuenta el dinero y cuando uno se apoya: ya tengo lo que necesito, estoy sustentado en lo que necesito, o en el talento que uno tiene, o en la capacidad que uno tiene, Dios en ese momento dice: seguro estás creyendo más en ti que en que yo estoy detrás de ti, ¿cierto? Entonces ya te sientes muy, muy seguro en tu capacidad, en tu forma de hacer las cosas. Y esto fue lo que pasó con David en este caso. Y aquí Joab le dice: no lo hagas, porque esto es una locura. Más, en el versículo 4 dice: más la orden del rey pudo más que Joab. Y salió y recorrió la tierra y le dice: son 1.100.000 más 460.000. O sea, tienes 1.560.000 hombres de guerra. Hombres de guerra. Porque aquí dice:
en el versículo número 5 dice, hombres que sacan espada. O sea, estaban hablando aquí de un censo militar, de un censo de guerra. Entonces, es como decir, wow, David tiene 1.500.000, un ejército de 1,5 millones de hombres, pues es respetable. Pero él no necesitaba contarlo. Él no necesitaba contarlo. Él necesitaba era confiar en el Señor, creerle al Señor. Yo les conté un testimonio que para mí fue muy bonito. Yo un día, en un viaje que hicimos, yo le dije a mi esposa, voy a guardar esta plata en este bolsillo. Y fue algo muy hermoso, sobrenatural. Yo dije, voy a guardar esta platica en este bolsillo y no la voy a contar. Y le dije, Señor, porque estaba como, en mi criterio estaba como cortica la plata. Pero yo le dije, Señor, yo la bendigo esta plata y se va a multiplicar. Y fue sobrenatural, porque yo dije, no la voy a contar. Entonces me decían ellos en vacaciones, ¿podemos ir a esto? Yo, tenga. ¿Podemos comer esto? Tenga. ¿Podemos subirnos en eso? Tenga. Y dele, y dele. Y yo sacaba plata y yo decía, uy, esto no se acaba. Y dele, y dele, y dele, y dele, y dele. Y eso pedían, y como vieron que la cosa era como sin fondo, entonces pedían y pedían y pedían, ¿podemos comer en este? Coman. Y yo saqué plata. Y yo dije, esto no. Y cuando yo dije, esto no puede ser, entonces me metí la mano y saqué, ahí se me acabó. Se me acabó, pues no pudo ser, pues eso fue lo que el Señor dijo, no puede ser, amén, listo, se te acabó la plata, y se me acabó. Yo dije, no, pero Señor, una oportunidad más, no, esa era mi oportunidad. Entonces, bueno, por lo menos, menos mal esa pregunta la hice como faltando un día para el que se acabara el paseo. Entonces yo dije, Señor, no puede ser. Y dijo, no, bueno, no puede ser, listo. La misericordia de Dios, que era lo que estábamos orando, y Leonardo abrió el servicio así. La misericordia de Dios siempre es sobreabundante, siempre lo hace nadar a uno en un río que no merece uno no merece nada. Entonces David aquí empezó a enredarse él solito, pero otra vez, a David, parte de lo que lo hizo grande es por su corazón de arrepentimiento. Porque el tema no es tanto el pecado, aunque es grave, pero el tema central es el arrepentimiento. Mira, por ejemplo, los versículos. Vamos a ver unos versículos. El versículo número 7 dice, asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. El versículo 8, dice, entonces dijo David a Dios. Mira lo que dice David a Dios. He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque ¿qué? He hecho muy locamente. Y esto es una de las primeras enseñanzas que quiero dejarte esta mañana. Antes de hacer cualquier cosa, pregúntate realmente el motivador de por qué lo estás haciendo. ¿Para qué lo haces? ¿Por qué lo haces? El censo no era malo. David pudo haber hecho un censo guiado por Dios. Dios le hubiera podido decir, cuenta tus hombres. Y hubiera podido contar los hombres. Y no hubiera pasado nada. Pero el problema era la motivación que tenía David en el corazón para hacer el censo. Cuando tú empiezas a hacer un censo para depender de tu censo, entonces allí hay un problema. Y en el corazón de David lo que a Dios le molestó es que este no es mi David. Este no es ese David que confiaba en mí a ojo cerrado, sino que empezó a confiar en su ejército. Y eso fue lo que le dolió el corazón a Dios. Entonces por eso Dios dice, ahora David, el punto clave que él tenía es que es un hombre de arrepentimiento genuino y rápido. Y una cosa fundamental del arrepentimiento de David es que él no se justifica. No se justifica. Y ahí está el éxito. Porque la mayoría de nosotros decimos, sí, Señor, perdóname por esto. Y después ponemos la palabrita, pero.
pero es que mi esposa tal cosa, pero es que mi esposo tal cosa, pero es que el trabajo, pero es que el IVA, pero la crisis, pero, y el pero anula el arrepentimiento. David aquí simplemente le dice, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Amén. Ahora, mira el versículo número 13. El versículo número 13, don Carlos, ahí en su Biblia, por favor. Dice, entonces dijo David a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en mano de los hombres. Y mira el versículo 17. Y dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Eso necesita carácter de David. O sea, en 3 versículos David se para delante de Dios y no se justifica, sino que le dice, Señor, yo pequé, este es mi problema, y si hay algo, dalo contra mí, Señor. Eso sorprendente de David, eso es lo que a David lo hace grande. Ahora, te quiero decir una cosa, las cosas que hacemos necesariamente traen consecuencias. Aquí hay un personaje que se llama Gad. O sea, aquí tenemos varios personajes. Tenemos a David, pues obviamente que es el protagonista. Tenemos a Joab, que es como su escudero, su general, su lugarteniente. Tenemos a Gad, que es el profeta, que ese es como el enviado de parte de Dios para ayudarlo a David. Y tenemos a otro personaje que se llama Ornán, que ese es el dueño de lo que se llama la era. La era es como un campo donde se siembra trigo. Eso es lo que quiere decir la palabra era. Entonces, David se arrepiente genuinamente delante de Dios, pero Dios le dice, escoge 3 cosas. Te pongo 3. O 3 años de hambre, o 3 meses para que te den con la espada tus enemigos, o 3 días para que yo te dé. Punto. No, pero no es que no pasó nada, David, listo. Hiciste el censo y no pasó nada. Sí, siempre que hacemos algo, trae una consecuencia para nuestras vidas. Pero aquí vuelvo a cómo se abrió el culto esta mañana con el tema de la misericordia, y yo no había hablado nada porque es el Espíritu el que se mueve. David dice, mejor meterse con la misericordia de Dios. O sea, si me dan 3 años, 3 meses mis enemigos, me dan, y ahí no hay nada. O sea, me dan 3 meses y me acaban. Si es 3 años de hambre, se revienta el pueblo. Pero si me meto 3 días con Dios, yo sé que la misericordia de Dios es grande, porque David le cantaba a Dios. David le había compuesto los salmos de misericordia a Dios. Entonces, para uno es mejor meterse en la presencia y decirle, mejor contigo, Dios, mejor contigo. Y él escogió esa ruta. Entonces, efectivamente, el Señor dice, listo, entonces vamos contigo. Nota que las consecuencias de él empieza aquí en el versículo número 14. Así Jehová envió una peste en Israel y murieron 70,000 hombres. Dios tiene como una forma como graciosa de hacer las cosas a veces, y lo deja uno como sorprendido. Él dijo, ¿quieres censo? Entonces te voy a censar cuántos son tus muertos.
y le mandó el dato preciso y le dijo, por si acaso son 70,000, yo ya los mandé a censar con el ángel. Entonces él tiene como su forma graciosa de responderle al pecado de las personas. Pero David en su corazón estaba realmente estremecido. Ahora, la visión que él tiene es una visión impactante. Él ve la mano del ángel como arremangada y con la espada y diciendo, voy a dar y voy a dar. Esa es una visión que él tiene. Se encuentra con un señor que se llama Ornán, que él es el dueño de la era, de la finca. Y entonces, este Ornán acá dice, vamos a buscarlo, en el versículo 19, voy a leerlo desde el 19 adelante, dijo, entonces David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en el nombre de Jehová, y volviéndose Ornán, vio el ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos que estaban con él. O sea, él estaba en su finca, en su sitio de siembra, y estaba con sus 4 hijos, y ellos también pudieron ver al ángel, y cuando vieron ellos al ángel, se asustaron. Y dice que los 4 se escondieron. Entonces, David sube y encuentra esta finca, este lugar, este sitio de sembrar trigo, y le dice, yo necesito que me des esto. Y entonces, miren el corazón también de Ornán. Él le dice, tómala para ti y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y si quiere le doy los bueyes, y si quiere le doy el holocausto, los trillos, todo se lo entrego. Yo se lo entrego todo al rey. Pero el rey dice, no, momentico, este es un problema mío. Y yo no daré sacrificio que no me cueste. Si voy a darle sacrificio a Jehová, que me cueste el sacrificio. Yo hice una conversión allí del valor que dice aquí, pues según los cálculos que yo hice, porque dice 600 ciclos de oro, pues lo convertí a pesos y teóricamente me daba algo así como 800 y pico, no sé si lo anoté o no. Bueno, como 828 millones. O sea, 828 millones de pesos colombianos. O sea, él le dijo, yo voy a comprarte eso, pero yo lo voy a pagar con un sacrificio que me cueste a mí. Y entonces se lo pagó y le entregó a Ornán esa plata. Ahora, ¿a qué quiero llegar con esto? Porque quiero ser concreto en el tema. En Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Número 1, tengo un rey que en el punto X se le empieza a levantar el orgullo. Tengo un rey que empieza a dejar de confiar en Dios y empieza a apoyarse en su propia capacidad. Entonces, Dios empieza a ver que el corazón de su hijo se empieza a desviar y que aquel David que confiaba ciegamente en Dios empieza a confiar en dónde está apoyado. Entonces, primer mensaje, yo quiero que para ti llegue esto. Esta mañana en los diezmos oramos, bendijimos y dijimos, el Señor te está diciendo, yo te bendigo, confía en mí y yo soy el que estoy detrás tuyo. Pero tú tienes que tener esa confianza que tuvo el rey David. No importa el tiempo que lleves, no importa el tiempo que sea, porque las cosas no se dan siempre inmediatamente, pero David tenía esa confianza en su rey de reyes. Y cuando le cayó esa confianza y empezó a ver las cosas, es cuando el Señor se molesta. Lo mismo pasó con Pedro. Cuando Pedro estaba pisando en el agua, cuando se estaba sosteniendo en el agua, estaba sostenido en él. Cuando empezó a confiar en lo que veía, entonces automáticamente se hunde. Y quiero que esto lo traslades para tu vida, para que tú puedas decir, yo no puedo apoyar mi proyecto de vida en mi capacidad.
No voy a contar lo que yo tengo para cumplir el proyecto que Dios me ha dado. Amén. A David lo hizo grande con una piedra. Y tú eres grande para Dios. Y tú tienes un proyecto y una estrategia especial. Tú no te vas a copiar de otro modelo, de otro proyecto, sino Dios te va a decir, contigo lo voy a hacer de esta manera. Amén. Y tú confías ciegamente en Dios, porque esa es la fe que tenemos. Número 2, quiero destacar que el arrepentimiento de David, y esto es fundamental, no incluye peros, sino el arrepentimiento de David, y eso es lo que hace grande a un hombre y a una mujer. El arrepentimiento es cuando tú, expuesto por Dios, eres capaz de decir, Señor, no tengo nada que excusarme. Yo fui el culpable. Yo fui el que ordené el censo. Él no dijo, bueno, pero Joab no me lo dijo claramente, pero yo no entendí bien, pero el problema es que yo no quería nada, sino que él le dice, Señor, yo hice locamente, me equivoqué. Cualquier cosa que tú hagas, tienes que ponerla en la pesa y decir, ¿para qué? ¿Para qué? Cualquier cosa que tú hagas, ponla en la pesa y pregúntale a Dios, ¿para qué estoy haciendo esto? ¿Para qué quiero esto? Porque eso va a determinar si es de bendición o no es de bendición. Amén. Tercero, todo pecado y toda acción incorrecta y precipitada trae consecuencias. Y muchas veces las consecuencias afectan a personas que no están involucradas directamente en el problema. Muchas veces errores de los papás automáticamente caen sobre las generaciones. ¿Por qué? Pues porque es así. Entonces, para que uno evite dañar a otras personas, y habitualmente daña a las personas que, entre comillas, ama. Entonces, para evitar dañar a otras personas, por eso es tan importante esta enseñanza en donde uno le puede decir, Señor, ¿yo para qué quiero hacer esto? ¿Cuál es el motivador final de esto? ¿Por qué estoy tratando de llegar a esto? Y cuando tú hablas con Dios, Él te va a orientar y te va a decir, sí hazlo o no lo hagas. O sí hazlo, pero hazlo así. Y Él te va a mover y te va a guiar a hacerlo de esa manera. Amén. Y el punto número 4 es que finalmente, que este es el éxito, David supo con su arrepentimiento voltear lo que estaba mal para el bien. Él convirtió una cosa que era dañina y mala para bien. ¿Qué se construyó finalmente en esa era? En ese campo. ¿Ah? Finalmente, allí, en ese sitio, se construyó el templo de Salomón. Allí quedó el templo de Salomón. O sea, Dios dijo, todo esto, eso significa para los judíos todo hoy. Y ahí se construirá el templo para cuando regrese el Señor. O sea, ese campito era fundamental. No era cualquier pedazo, no era un lote, sino ese era un punto estratégico para Dios. David, a partir de ese momento, prepara toda su estrategia y toda su energía y toda su herencia para que su hijo levante el famosísimo templo que levantó Salomón. Entonces, todo lo que fue negativo en un momento, gracias a un proceso espiritual, Dios lo voltea y lo convierte en algo sobrenatural. O sea, el templo de Salomón. Es que eso es el templo de Salomón, ¿sí? No fue que hicieron simplemente un altar. Él hizo un altar y convirtió su pecado en adoración. Y además de eso, lo convirtió en un proyecto de vida. Y un proyecto de vida generacional, donde dijo, aquí levantará mi hijo el templo para el Señor. Amén. Bueno, pongámonos en pie. Acuérdate que cada vez que tú hay
hay varios métodos de estudiar la Biblia, pero uno de los métodos de estudiar la Biblia se llama el método expositivo, que es que tú coges un pasaje y lo vas leyendo, lo vas desglosando, lo vas enlazando. Hay otro que es temático, entonces tú dices, hoy quiero hablar sobre el pecado o quiero hablar sobre el orgullo, y entonces buscas en muchas partes muchas referencias. Pero la palabra expositivo a mí me gusta porque la palabra expositivo tiene que ver con exposición, con exponer. Entonces, cada vez que tú lees la palabra de Dios, tú tienes que decirle, Señor, es como cuando uno se va a broncear, hoy me voy a exponer, ¿cierto? Me voy a exponer a los rayos del sol. Entonces, hoy me voy a exponer a tu palabra. Y esta mañana el Señor te ha expuesto a una palabra y tú tienes que sacar de aquí una bendición y tienes que ser inteligente como David y decir, esto se va a convertir en una gran bendición. Esto va a traer para mi vida una gran bendición. Va a ser algo poderoso para mí. Amén. Señor, gracias porque esta mañana tú nos enseñas que toda nuestra confianza, toda mi confianza, Señor, y esto lo quiero decir de corazón, no de labios para afuera, porque el Señor muchas veces les dijo en Isaías, ellos de labios para afuera dicen cosas, pero sus corazones están en otro punto completamente diferente. Y tú tienes que decirle, Señor, mi proyecto de vida, mi familia, mi negocio, mi universidad, mi colegio, mis finanzas, todo, Señor, yo sé que están completamente apoyadas en ti. Seguramente David, porque la Biblia no lo dice, qué fue lo que pasó, pero aquí, antes de que llegara el profeta a hablar con David, él solito dijo, la embarré, hice locamente. O sea que él tenía una comunión con el Espíritu Santo y paró en el momento oportuno. Él supo parar en el momento oportuno. Y hoy te invito a que tú digas, estoy arrancando este proyecto, estoy arrancando esta cosa, esta idea en mi mente. Pero todo esto, Señor, no quiero confiar ni en que no puedo porque soy incapaz, ni en que sí puedo porque soy muy capaz. No es ni lo uno ni lo otro. Las dos cosas son pecado. Si confío porque sé que tengo la capacidad o porque tengo el don o porque tengo esto, entonces creería que soy yo. Pero si no lo hago y desconfío porque no puedo, entonces también es pecado porque no creo en ti, Señor. Y por eso hoy, Señor, yo quiero pedirte perdón, Señor, y entender que todo, Señor, yo sé que tú me sustentarás, yo sé que tú me levantarás, yo sé que me estás levantando, Señor. Yo sé que me estás poniendo en lugar alto, Señor, porque eso es lo que ha dicho tu palabra, Señor. Y no desconfío en ningún momento de ti, Señor. No desconfío, Señor, porque es tu palabra, Señor. Es tu palabra la que me sustenta, Señor. No es nada ni nadie, Señor. Detesto poner mi confianza en Egipto, esperar una llamada, esperar una solución de una persona, porque entonces pondría mi corazón en Egipto y no en ti, Señor. Nunca quiero eso. Siempre quiero tener la confianza en que todo lo que vino, todo lo bueno, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, para que nadie se lleve la gloria, Señor, sino solamente para que tú te lleves la gloria en mi vida, Señor. Solamente para eso, Señor. Y quiero siempre tener la capacidad, Señor, de pedir perdón sin excusarme, de no justificarme delante de ti, Señor, sino decirte, Señor, perdóname porque he hecho locamente, punto, no más. No es la culpa de mi papá, no es la culpa de mi mamá, no es la culpa de mi esposo, no es la culpa de mi esposa, es mi culpa. Y eso lo hizo a David, un hombre grande, un hombre fuerte, un hombre que creció.
Y así como tuviste misericordia, Señor, y tú le dijiste al ángel, basta ya, guarda la espada. Y David pudo ver que guardaba la espada. Yo también hoy, Señor, sé que hay muchas cosas que he hecho en mi vida que están trayendo consecuencias hasta hoy. Pero hoy, Señor, también me acojo a esa misericordia tuya, Señor, y sé que hoy quedan rotas, Señor, esas consecuencias. Y que hoy por tu misericordia, Señor, tú dices, ya, basta ya. Hoy se guarda esa espada y tú dices, no hay más. Hasta aquí llega esa consecuencia. Hasta hoy llega esa consecuencia. Y tómalo para ti, tómalo para tu vida. Cosas que de pronto hiciste y que tú dices, pero esto vino como repercutiendo y vino trayendo hacia el futuro cosas negativas para mi vida. El Señor en un punto le dice, basta ya, y ya guarda el ángel. Y David lo ve. David ve que él guarda la espada, el ángel, y en ese momento cesa la peste, se acaba la peste. Y a partir de ese momento en David, en vez de cualquier cosa, entra un corazón de adoración y dice, lo único que se me ocurre es levantar altar a Jehová. Y eso es lo que queremos hacer, levantar altar para ti, Señor, altar familiar, altar personal, Señor, un altar de adoración, que sea la vida nuestra adoración para ti, Señor. Y todo eso que iba a ser para mal, porque empieza el capítulo diciendo, Satanás incitó a David. Satanás le habló al corazón de David y le dijo, hazte un censo, mira a ver cómo estás de bien, mira cómo has crecido. Y David le cayó en la trampa. Pero eso que Satanás quiso hacer para mal, finalmente terminó para la gran bendición de Israel. Porque de allí se levantaría el templo permanente de adoración para el Señor. Y yo hoy creo en mi corazón que lo que antes fue para mal de mi vida, ahora se voltea y ahora termina siendo en bendición. Y Satanás será avergonzado, porque él quiso dañarme, él quiso destruirme, él quiso golpear mi vida, él quiso dañarme con cosas. Yo caí en su juego, pero hoy en el nombre de Jesús, hoy queda guardada esa espada y hoy se convierte en bendición aquello que Satanás quiso usarlo para maldición de mi vida. Hoy es bendición y a partir de hoy se guardó esa espada y a partir de hoy esa era, ese lugar de trillar es para bendición. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si lo crees, dilo. Yo te creo, Señor. Yo creo que hoy se guardó esa espada. Díselo con fuerza, díselo con fe. Dile gracias, Señor. Porque eso que era para maldición de mi vida, porque yo había visto como que las cosas no me funcionaban y no me funcionaban. Pero tú dices, Señor, se guarda esa espada. Y yo te lo creo, Señor. Yo te creo esta mañana. Y por eso soy capaz de decirlo con mi voz. Satanás, quedas avergonzado. Quedas avergonzado. Porque lo que quisiste usar para daño, ahora Dios lo convierte en bendición para mi vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque ahora viene mi cosecha también. Ahora viene mi tiempo, Señor. Gracias, Señor. Se levanta mi familia, se levanta mi casa para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, amado Señor.